Ser capaz de mantener la calma en situaciones complicadas es algo que puede resultar muy interesante porque permite pensar mejor, razonar mejor, emplear la lógica mejor y poder buscar la respuesta más adecuada a la situación en la que uno está, ¿no? Hay una serie de reacciones biológicas que son casi incontrolables en una situación de estrés y que están inmersas en nuestro ser a nivel fisiológico y que están diseñadas para enfrentarnos a situaciones de peligro. Entonces hay como una especie de derrame de ciertos químicos en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo que activan ciertos estados en los que entra en juego partes del cerebro que se alejan de la parte frontal, que es la parte más racional, y actúan de manera casi instintiva. Hoy en el colegio hemos tenido un episodio en el que, bueno, pues un muchacho sin querer o medio queriendo, no se sabe, ¿no? Lo de siempre, ha molestado a otro y el otro ha perdido el control y desde la ira ha actuado sujetándole y golpeándole. Esto es completamente habitual entre los niños, jóvenes, adolescentes e incluso a veces entre los adultos, ¿no? Y es una pequeña muestra de cómo funcionamos cuando se activa el nivel de estrés, ¿no? Hay una energía casi descontrolada que nace en nuestro interior y que nos lleva a actuar de tal manera que en ocasiones después nos podemos arrepentir por las consecuencias que eso generan. Evidentemente, en el ámbito de la escuela, pues bueno, pues lo típico, ¿no? De la reflexión típica, posible castigo, lo que sea, ¿no? Pero en el ámbito de los adultos las consecuencias pueden ser muy graves, ¿no? En un curso que di hace un par de años, antes de la pandemia, que recordar, sobre respiración, estaba también un amigo, compañero, entrenador de judo, y dentro del mundo de las artes marciales y de muchos deportes y también del mundo de la psicología o de muchos ámbitos se habla muchas veces de que la respiración ayuda a controlar los estados de tensión o de estrés súbito, donde uno puede meter la pata o actuar incorrectamente, o incluso, de alguna manera, situaciones de estrés continuo, etcétera. A través del control de la respiración parece ser que se puede controlar esas situaciones, y entonces el maestro de judo, que tenía competidores, bueno, pues me consultó que cómo se podía utilizar la respiración previo a un combate o algo así para, pues de alguna manera, no solamente tener una mejor ventilación y tener una mejor resistencia cara a la lucha, sino también tener más claridad mental, ¿no? Porque efectivamente tenemos que tener muy en conciencia que cuando sube el nivel de estrés, la claridad mental desciende porque lo racional, entre comillas, va perdiendo fuerza o se apaga y surgen los instintos más primarios de supervivencia, ¿no? Y entonces es cuando podemos fracasar en la aplicación de soluciones que sean las mejores, ¿no? Las más eficientes, las menos dañinas o aquellas que nos puedan dar dentro de esa situación de peligro o de estrés el mejor resultado posible. ¿La clave cuál es? La clave es entender que no es una cuestión que uno pueda aprender a hacer y aplicar justamente, no sé, por ejemplo, 5 minutos antes de salir a pelear en una competición, como si fuese el calentamiento previo al combate que te toca disputar, ¿no? Tú cuando ves a los futbolistas que puede ser que salgan a la cancha, el entrenador les pone a calentar, ¿no? Y entonces salen a la cancha con el cuerpo caliente. No existen técnicas para que tú apliques inmediatamente en una situación de estrés y que te ayuden a relajarte. Si no los has entrenado de alguna manera
de manera constante en tu vida diaria. Me explico. Si yo te enseño una técnica de respiración, si tú no la aplicas a diario durante 2-3 minutos, en píldoras de 2-3 minutos durante 2 o 3 veces al día, en momentos determinados, después, si tú te enfrentas a un examen, por ejemplo, o a una situación de estrés, no lo vas a poder aplicar. Me explico. Es decir, yo te puedo enseñar a respirar, cómo puedes estar durante 2 minutos respirando de una manera muy sencilla y traer la calma a tu ser, pero es algo que se tiene que entrenar. Lo que no se puede hacer es pensar que, bueno, pues yo ya sé el método, que son hacer esto, esto y esto, y el próximo día, cuando tenga un examen dentro de 2 meses, pues 2 minutos antes me pongo a hacerlo y me relajo. Bueno, pues el beneficio que puedes sacar de la técnica es mínimo. Ahora bien, si tú lo aplicas a diario, insisto, en pequeñas píldoras, momentos en los que nadie tiene por qué estar dándose cuenta de que lo estás aplicando, puede ser delante de la tele, puede ser en la parada del autobús, puede ser en el metro, puede ser en el coche cuando vas de copiloto, puede ser en infinidad de ocasiones en las que uno tiene como, entre comillas, tiempo muerto, pero tiene que ser a diario. Tú podrás trasladar eso a momentos de estrés e incluso llegará un momento en el que poco a poco esto entrará tanto en ti que tú estarás en una situación por debajo del nivel normal que está la gente en la sociedad de tensión, y de esta manera incluso no necesitarás nada extraordinario en una situación de tensión, sino que mantendrás la calma en casi cualquier situación, ¿no? Es muy beneficioso. Yo entiendo que por mi recorrido marcial, por mi entrenamiento, etcétera, durante muchos años, situaciones en las que nos hemos visto expuestas y demás, tú aprendes de alguna manera a gestionar la respiración, a gestionar el estrés y a relativizar todo lo que está sucediendo dentro de un marco determinado. Y esto permite que en tu día a día estés en un nivel de calma que difícilmente te puedan sacar de él, a menos que sean cuestiones realmente bueno, pues a las que te cueste mucho enfrentarte de normal, ¿no? O que sean extraordinarias. Incluso en esas situaciones se puede utilizar para mejorar tu capacidad de flexibilidad ante el estrés o tu capacidad de suavidad frente al estrés. Las artes marciales chinas tienen un concepto tremendamente interesante que se llama Song, que es una relajación que va mucho más allá de simplemente estar relajado y muerto, sino es una relajación que tiene una cualidad muy especial que es muy difícil de explicar con palabras, y simplemente es la manera de comprenderlo es sintiéndolo a través de una persona que pueda desplegar o expresar ese song en su cuerpo y tú palpándolo, ¿no? Periodo de tiempo que estuve haciendo Tai Chi de la escuela de Chen Manchin, lo más importante y lo más difícil y lo más increíble, de alguna manera, era que todo el sistema se basa en la capacidad de relajar el cuerpo para que todo el peso del cuerpo baje hasta la tierra a través de la planta de los pies. Y es tremendamente curioso cuando tú estás de pie, simplemente con las piernas apoyadas, los pies apoyados en el suelo, te das cuenta de que tu cuerpo está, te vas dando cuenta durante la práctica, de que tu cuerpo está lleno de microtensiones en las diferentes articulaciones y en las diferentes partes del cuerpo, que cuando vas siendo capaz de relajarlo es como que vas entrando dentro de la tierra. La relajación tiene un componente absolutamente físico que tiene una conexión absolutamente con lo mental. Si yo quiero relajar mi mente, si yo quiero entrar en un estado en el que sea una persona calmada, tengo que utilizar mi cuerpo. Tengo que utilizar mi cuerpo. No hay sistema de meditación, no hay sistema de relajación, no hay sistema que se precie o que realmente tenga significado que no utilice como recurso principal el cuerpo.
recurso principal y casi único el cuerpo. Ningún sistema que se precie va directamente a trabajar la mente. Si tú estás viendo, por ejemplo, un vídeo sobre relajación o estás viendo un vídeo sobre meditación y denostan el cuerpo, quitan importancia al cuerpo y te dicen que puedes estar en la postura que quieras, que puedes relajarte, que te puedes tumbar, que puedes estar sentado cómodamente, etcétera, y te empiezan a dar imágenes mentales y demás, basura. No tengo otras palabras para definirlo. ¿Por qué? Porque los sistemas que se precian y los sistemas que tienen efecto utilizan el cuerpo como medio para relajar la mente, para calmar el espíritu, y es la manera que tiene el ser humano de profundizar en la calma. Nosotros tenemos un cuerpo físico que está en continuo intercambio de información con nuestra psique, y uno alimenta al otro. Lo que interpreta el cerebro se transforma en impulsos nerviosos que recorren el cuerpo, pero por otro lado, si yo manejo mi cuerpo, convierto impulsos hacia arriba, genero impulsos, perdón, hacia arriba, que influyen en mi mente. Por eso, cuando se habla de unión de cuerpo y mente, de lo único que se está hablando es de un canal doble de transmisión de información. Tú puedes, a través de lo que perciben tus sentidos, generar una respuesta en tu cuerpo, y esto no creo que haga falta explicarlo mucho, pero hay un camino de vuelta o hay un camino de origen hacia arriba. Lo que tú generes con tu cuerpo tiene una resonancia igual de fuerte e importante en la mente. Entonces, el camino para uno poder entrar en un estado de calma o un estado de relajación es un entrenamiento al que nos tenemos que exponer diariamente, con el que conseguimos mandar mensajes utilizando nuestro cuerpo a nuestro estado mental, a nuestra mente, a nuestra psique. Ese es el camino para uno cambiar de alguna manera su carácter de estresado o de persona muy irascible o persona con mucha tensión constante o persona con no sé, un estatus de no sé cómo expresarlo correctamente, ¿no? Esas personas que se sienten con un vigor excesivo que les genera altercados, les genera estrés mental, les genera roces constantemente, les genera casi una especie de sufrimiento constante porque están como una especie de tensión que no se sabe muy bien de dónde viene, ¿no? Esto no se puede arreglar con una técnica que te diga, no, mira, haz 4 respiraciones, cuenta hacia atrás, cierra los ojos, relájate, no sé, no. Esto tiene que ser pequeñas píldoras aplicadas a lo largo del día, constantemente durante todos los días. Aprender a introducir en tu vida una rutina en la que pequeños fragmentos de tu tiempo, de tu día, se conviertan en una especie de vacuna, con lo famoso que es ahora mismo el tema de las vacunas, ¿no? Contra contra las reacciones que puede tener tu cuerpo en momentos de estrés, ¿no? Un ejercicio, el básico, el más básico, el más sencillo que existe, es concentrar la respiración, o la atención, perdón, en la respiración. Y una píldora muy sencilla que hay, que tú puedes implementar en tu día a día y que te explico a continuación, es muy sencillo. Para poder hacerlo, lo único que tienes que hacer es llevar la yema de los dedos a la parte baja de tu vientre, justo debajo del ombligo, esa zona de ahí, y poco a poco notarás que hay una tensión ahí. Nosotros, los titanes, estamos con mucha tensión en esta zona porque nos gusta tener el abdomen marcado, aunque esté cubierto por una capa de grasa, todos sabemos que ahí están nuestros cuadraditos. Bueno, pues esa zona de ahí la puedes masajear ligeramente para que se libere un poco. 10, 15 segundos, llevar la conciencia a esa zona, y después simplemente con los dedos puestos ahí sin ningún tipo de presión, respirar. Respirar sin hacer nada en absoluto falso de hinchar o de forzar el hinchado del abdomen o cosas de este tipo que se ven por ahí cuando te hablan de respiración abdominal. No podemos dejar que nuestra mente se quede atrapada en conceptos o en gestos
ficticios, tiene que surgir de manera natural. Entonces simplemente con la espalda completamente erguida, y esto es algo fundamental, para eso te puedes sentar en una silla, te puedes sentar al borde de una silla, al borde del sofá, te puedes sentar de rodillas en el suelo, al borde de la cama. La clave es que antes de empezar a hacer este ejercicio, que te puede llevar un minuto, porque no te tiene por qué llevar más tiempo, la cabeza la extiendas de tal manera que la curva de la nuca desaparezca y tengas la sensación de que te están agarrando o estás pendido del techo de esta zona de aquí, y después tienes completamente la zona del perineo en contacto con la silla. La zona del perineo es entre el ano y los testículos. Esa zona de ahí, en el caso de las mujeres, pues entre el ano y la entrada de la vagina, esa zona de ahí justo tiene que estar en contacto con donde estés tú apoyado, sentado, y esta parte de aquí tiene que estar extendido. Y desde esa posición los hombros se dejan caer hacia atrás, y desde esa posición simplemente estamos durante 10-12 segundos masajeando la zona de bajo vientre, simplemente la masajeo sin ningún tipo de intención, ¿de acuerdo? Y después poso los dedos para sentir si llega o no llega el movimiento, y simplemente inspiro y expiro. ¿Qué ocurre? En el momento en el que yo me concentro en mi inspiración y mi expiración, se puede volver artificial y entonces puede generar estrés. Y esto es uno de los problemas fundamentales que hay cuando alguien intenta aprender una técnica de respiración, que el llevar la conciencia y la respiración le genera estrés. Pero, por eso estoy diciendo desde el principio del vídeo que esto es algo entrenable. Entonces, simplemente una vez que consigas esa postura en la que la zona del perineo esté en contacto con la base y esta zona de aquí esté extendida, como si te estuvieran colgando, entras en conexión con la tierra y entras en conexión a través de la fontanela con el cielo, digamos, como dirían los chinos, ¿no? Y después de masajear durante 10-15 segundos la zona del bajo vientre, lo único que tienes que hacer es intentar llevar tu atención a tu respiración, ¿de acuerdo? Y durante el tiempo que no te genere a ti estrés, puedes estar simplemente atendiendo tu respiración y sintiendo si ligeramente la yema de tus dedos se va moviendo, porque de alguna manera la zona del bajo vientre empieza a moverse. Cuanto más calmado estés, cuanto más relajado estés, de una forma más natural, notarás que la zona del bajo vientre se mueve. Pero en ningún caso, jamás, tienes que provocar tú ningún movimiento. Simplemente tienes que respirar. Puedes respirar inspirando por la nariz y expirando por la boca, o haciendo los dos gestos por la nariz, ¿vale? Lo que normalmente no es recomendable es inspirar y expirar por la boca. Sería simplemente por la nariz, ¿no? Entonces, apoyando los dedos aquí y llevando tu intención y tu atención y tu ser a la conciencia de la respiración, simplemente respiro y sin provocar yo el movimiento del bajo abdomen notaré que ligeramente se mueve. ¿Cuánto tiempo? Insisto, el tiempo justo es aquel en el que tú no tienes que poner un gran esfuerzo en mantener la atención a la respiración, por lo que no puedes decir voy a meditar todos los días 15-20 minutos. No puedes hacerlo por el simple hecho de que es un absurdo. Forzar esto es un absurdo porque genera lo contrario a lo que quieres, que es disminuir tu estrés. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave es esto, hacerlo varias veces al día, simplemente. Entonces no es una cuestión de decir, no, hoy me tengo que poner 30 minutos y voy a estar 30 minutos y me voy a forzar en tener la atención. No, eso es un absurdo. Puedo empezar simplemente, como he dicho, aprendiendo a colocar el periné, presionando contra la base, donde esté, la fontanela hacia el cielo, masajeo ligeramente esta zona, y es presionar así con la yema de los dedos, de estos dedos, presionar ligeramente debajo del ombligo, ¿vale? Simplemente es para entrar en contacto y que mi mente tenga un punto de contacto y de noción de la zona, ¿de acuerdo? Y después simplemente, después de estar 10 segundos, 12 segundos masajeando muy suave, dejo simplemente los dedos ahí y simplemente me centro en estar consciente de mi respiración. Insisto, si inspiro por la nariz y expiro por la boca es correcto. Si inspiro por la nariz
y expiro por la nariz es correcto. Y poco a poco notaréis que la zona del bajo vientre, con la práctica, va generándose una expansión, no así hacia afuera, sino más bien grande hacia los lados, ¿no? Y bueno, este sencillo ejercicio, al que después se le pueden añadir más historias, pero que ahora mismo no nos interesa añadirle más, veréis que si lo aplicáis varias veces al día durante un periodo de tiempo, y no estoy hablando de 5 días, sino de un periodo de tiempo, y no hace falta tampoco hacer grandes historias. Tú estás sentado, insisto, en el metro, tú te puedes colocar un poquito simplemente y tener las manos aquí, y después con el tiempo no necesitarás siquiera tener las manos puestas aquí, porque la sensación de grandeza que se siente en el bajo vientre se va sintiendo sin necesidad de palpar. Lo de palpar es, sobre todo al principio, para ser capaz de llevar la atención a la zona que nos interesa, pero después puedes estar en una postura completamente natural y estar trabajando la respiración, incluso con los ojos abiertos, mirando un punto fijo, sin que te distraiga, y después, poco a poco, eso se va a ir convirtiendo en una especie de naturalidad. Pero claro, tiene que pasar mucho tiempo y tiene que ser una práctica asidua. Y esto, de alguna manera, nos va llevando a una situación en la que después, en una situación de estrés, antes de un examen, antes de una posición, antes del examen de carnet de conducir, incluso en una situación de tensión, yo voy a aprender, yo voy a ser capaz, porque he estado aprendiendo, de rebajar mi nivel de estrés de tal manera que todos los mecanismos automáticos pierdan fuerza y los mecanismos voluntarios, los del córtex neofrontal, sean los que dirijan mis actos en esa situación de estrés. Esa sería la idea si queremos utilizarlo para algo en concreto. Y si no, el beneficio es claro, porque independientemente de que tú lo hagas para poder competir mejor, para poder examinarte en una situación mejor, para poder controlar mejor tus ataques de ira, independientemente de que tengas un fin en concreto, el bajar tu nivel de estrés es salud a todos los niveles. Entonces, bueno, sin duda es muy interesante que implementemos este tipo de prácticas en nuestro día a día. E insisto, pequeñas píldoras sin que conlleve estrés el aplicarlas varias veces a lo largo del día como una parte de tu día. Espero que os haya resultado de interés y si empezáis a implementar esto en vuestra rutina, pues podéis poner algún comentario de qué sentís. O si lo practicáis por primera vez, también podéis comentarme y poner qué sensaciones os despierta. Se me olvidaba decir que la parte del periné que tiene que estar en contacto con la tierra, con la base, la parte de la fontanera hacia arriba y los pies que estén relajados, ¿vale? Que no estén en una situación de tensión. Las manos, si no las vais a poner en el ombligo porque estáis en un sitio público, pueden estar en cualquier sitio y en cualquier posición siempre y cuando estén relajados. Es muy importante, para poder trabajar bien la respiración, que la columna vertebral genere una verticalidad, ¿de acuerdo? Y entonces para eso a veces es interesante que los hombros no se cierren hacia adelante, porque en el momento que se cierran hacia adelante el plexo solar, que es la base de la cúspide del diafragma, se estanca. Por eso es importante que podamos retirar los hombros hacia atrás y asentarnos, de tal manera que el plexo solar se abra y que nuestro diafragma pueda hacer su trabajo con naturalidad. Hay diferentes ejercicios para relajar el diafragma, para profundizar la respiración, que podemos ver en otro vídeo, ¿no? Pero como introducción y como fundamento para crear después sobre esto, estos sencillos ejercicios son una base estupenda. Insisto, espero que os sirva y os haya gustado. Mantened el fuego vivo.